8. Una velada de fiestas. Yacía en la cama completamente agotada. Cosa curiosa, había disfrutado bastante con la inspección de la botica de Witten. Y el haber atendido a algunos pacientes, pese a los escasos recursos, me había hecho sentir fuerte y útil de nuevo. Palpar carne y huesos, tomar pulsos, examinar lenguas y pupilas, toda la rutina familiar, había contribuido a disminuir el pánico sordo que me había acompañado desde mi caída a través de la roca. A pesar de lo extraño de mi situación y por más fuera de lugar que estuviera, en cierta forma era reconfortante darse cuenta de que aquellas eran simplemente personas, pieles cálidas y velludas, corazones que palpitaban y pulmones que respiraban con ruido, malolientes, piojosas y sucias, algunas, pero eso no era nuevo para mí. No era mucho peor que un hospital de campaña. Y por fortuna, hasta ahora las heridas no habían sido muy graves. Me resultaba en extremo satisfactorio poder aliviar nuevamente un dolor, encajar una articulación, reparar un daño. Asumir la responsabilidad del bienestar de otros menguaba la sensación de ser víctima de los caprichos de cualquiera que fuese el insoportable destino que me había traído aquí. Y agradecía a Colum el haberlo sugerido. Colum Mackenzie. Vaya un hombre extraño. Un hombre instruido, cortés por demás, y también considerado, con una reserva que ocultaba el corazón férreo en su interior. La dureza era mucho más obvia en su hermano Dougal. Un guerrero de nacimiento. Y sin embargo, al verlos juntos, saltaba a la vista quién era el más fuerte. Pese a sus piernas torcidas, Colum era un líder. El síndrome de Toulouse-Lautrec. Nunca había visto un caso antes, pero había oído descripciones. Llamado así por su más famosa víctima, que todavía no existía, recordé, se trataba de un mal degenerativo de los huesos y el tejido conectivo. Con frecuencia, los enfermos parecían normales, aunque débiles, hasta la adolescencia temprana, cuando los huesos largos de las piernas, bajo la tensión de mantener un cuerpo enhiesto, comenzaban a atrofiarse. La piel pálida, con arrugas prematuras, constituía otro efecto externo de la circulación deficiente que caracterizaba la enfermedad. Asimismo, la sequedad y pronunciada callosidad de los dedos de manos y pies que yo ya había notado. A medida que las piernas se torcían y arqueaban, la espina dorsal se veía sometida a un esfuerzo y a menudo se torcía también, causando enormes molestias al afectado. Repasé mentalmente la descripción mientras me desenredaba el cabello con los dedos. Baja cantidad de glóbulos blancos, susceptibilidad creciente a las infecciones, propensión a la artritis. Debido a la mala circulación y a la degeneración del tejido conectivo, las víctimas eran invariablemente estériles y, con frecuencia, también impotentes. Me interrumpí de pronto, pensando en Hamish. Mi hijo, había dicho Colum con orgullo al presentar al niño. Reflexioné. Quizá no fuera impotente. O quizá sí. Letizia tenía suerte de que la mayoría de los Mackenzie se parecieran tanto entre sí. Un súbito golpe a la puerta interrumpió mis interesantes meditaciones. Era un chico con una invitación del propio Colum. Habría una sesión de canto en el salón y Mackenzie se sentiría honrado con mi presencia. Dadas mis recientes especulaciones, sentía curiosidad por ver a Colum de nuevo. Así que eché un vistazo a mi imagen en el espejo, me peiné como pude, cerré la puerta a mis espaldas y seguí a mi escolta a través de los corredores fríos y sinuosos. De noche, la sala se veía distinta, bastante festiva. Antorchas de pino crepitaban en las paredes, chasqueando con una llamarada azul ocasional de trementina. La chimenea inmensa, con sus múltiples asadores y calderos, había disminuido su actividad desde el ajetreo de la cena. Ahora, un único fuego ardía en el hogar, alimentado por dos troncos enormes y de combustión lenta. Los asadores estaban plegados hacia adentro en la chimenea cavernosa. Las mesas y los bancos continuaban allí, pero empujados hacia atrás para dejar un espacio abierto cerca del fuego. Al parecer, ese sería el centro del espectáculo, puesto que la gran silla tallada de Colum se encontraba a un lado. Colum ya estaba sentado en ella, con un tapete sobre las piernas y una pequeña mesa con una garrafa y copas al alcance de la mano. Al verme vacilar en la arcada, me llamó con gesto amistoso y señaló un banco cercano. Me alegra que haya bajado,
señora Claire, manifestó con aire informal y simpático. A GWYLLYN le complacerá contar con un nuevo oyente para sus canciones, aunque siempre estamos dispuestos a escucharlo. El jefe de los Mackenzie parecía algo cansado, pensé. Tenía los hombros anchos ligeramente caídos y las líneas prematuras de su rostro demasiado marcadas. Murmuré algo sin importancia y contemplé el salón. La gente comenzaba a entrar, y a veces a salir, conversaba en grupos reducidos e iba tomando asiento poco a poco en los bancos alineados contra las paredes. Perdón. Me volví. No había oído las palabras de Colum en medio del alboroto creciente y lo encontré ofreciéndome la garrafa, un hermoso objeto, de cristal verde pálido y con forma de campana. El líquido, visto a través del vidrio, parecía verde como las aguas profundas del mar, pero una vez servido, resultó poseer un bonito color rosa pálido y un aroma exquisito. El sabor era igualmente delicioso y cerré los ojos extasiada, dejando que los vaos del vino me produjeran un hormigueo en el fondo del paladar antes de permitir que cada sorbo de néctar se deslizara por mi garganta. Bueno, ¿verdad? La voz profunda tenía un dejo burlón y abrí los ojos. Colum me sonreía con aprobación. Abrí la boca para responder y descubrí que la delicada suavidad del sabor era engañosa. El vino era lo bastante fuerte para causar una leve parálisis de las cuerdas vocales. Maravilloso, logré contestar. Colum asintió. Sí, lo es. Del Rin, ¿sabe? No lo conocía. Meneé la cabeza mientras él inclinaba la garrafa sobre mi copa para llenarla con el líquido brillante y rosado. Sostenía su propia copa por el pie y la hacía girar frente a su rostro de modo que la luz del fuego iluminaba el contenido con destellos rojos. Pero sabe reconocer un buen vino, añadió e inclinó la copa para disfrutar del intenso gusto dulce. Aunque supongo que es natural, ya que su familia es francesa. O mejor dicho, medio francesa, se corrigió con una rápida sonrisa. ¿De qué parte de Francia proviene? Dudé un instante, luego pensé, atente a la verdad hasta donde puedas, y repliqué. Es un vínculo antiguo, y bastante lejano, pero mis parientes son del norte, cerca de Compiègne. Me sorprendió un poco darme cuenta de que en ese momento, mis parientes estaban de hecho cerca de Compiègne. En efecto, me había atenido a la verdad. Usted no ha estado nunca allí. Ladeé el vaso y sacudí la cabeza. Cerré los ojos y respiré profundamente, inhalando el aroma del vino. No, contesté con los ojos todavía cerrados. Y tampoco conozco a ninguno de mis parientes de allí. Abrí los ojos. Colum me observaba con atención. Ya se lo dije. Asintió sin inmutarse. Así es. Sus ojos eran de un hermoso color gris y sus pestañas, negras y tupidas. Era un hombre muy atractivo, Colum Mackenzie, al menos hasta la cintura. Miré más allá de él, a un grupo que había cerca del fuego. Su esposa Letizia y otras damas mantenían una animada conversación con Dougal Mackenzie. También un hombre muy atractivo, y de la cabeza a los pies. Volví a concentrarme en Colum y lo sorprendí contemplando con aire distraído uno de los tapices de la pared. Y como también le dije antes, acoté con brusquedad, sacándolo de su ensimismamiento, me gustaría estar camino de Francia lo antes posible. Así es, repitió él y levantó la jarra enarcando las cejas con expresión inquisitiva. Sostuve mi copa con firmeza y señalé la mitad para indicar que no deseaba más que eso, pero Colum la volvió a llenar casi hasta el tope. Bueno, como yo le he dicho a usted, señora Beecham, afirmó con la mirada fija en la garrafa, creo que debe sentirse complacida de permanecer un tiempo aquí hasta que se realicen los arreglos apropiados para su traslado. Después de todo, no hay necesidad de apresurarse. Estamos en primavera y cruzar el canal en los meses previos a las tormentas de otoño es peligroso. Volvió a enarcar las cejas sin bajar la garrafa y me clavó la mirada. Pero si me diera usted los nombres de sus parientes en Francia, yo podría enviarles un mensaje, de modo que estuvieran preparados para su llegada, Desenmascarada, no tuve más remedio que mascullar algo del tipo de sí, bueno, quizá después, y me apresuré a disculparme con el pretexto de satisfacer mis necesidades antes de que comenzara la sesión de canto. Colum había ganado un punto importante,
pero no el juego. Mi excusa no había sido del todo ficticia. Sin embargo, me llevó cierto tiempo encontrar el lugar que buscaba. Mientras tanteaba el camino de vuelta con la copa de vino aún en la mano, hallé la arcada iluminada que conducía a la sala. Al cruzarla, me di cuenta de que se trataba de la entrada inferior. Esta desembocaba en la otra punta de donde estaba Colum. Dadas las circunstancias, me venía bastante bien. Avancé con recato al interior de la amplia habitación, cuidando de confundirme con pequeños grupos de personas en tanto me abría paso a lo largo de la pared hacia uno de los bancos. Eché una ojeada al extremo superior de la sala y vi a un hombre esbelto que, a juzgar por el arpa que llevaba, debía de ser GWYLLY en el poeta. Colum hizo una señal y un criado se apresuró a acercar un taburete al poeta. GWYLLYN se sentó y procedió a afinar el arpa, pulsando las cuerdas con ligereza, el oído junto al instrumento. Colum sirvió otro vaso de vino y con otro gesto, lo despachó vía el criado en dirección al poeta. La escena me recordó una vieja canción infantil y la canté con irreverencia y en voz baja. La ojaire me miró con extrañeza. La chica estaba sentada debajo de un tapiz que representaba a un cazador con 6 perros alargados y viscos persiguiendo a una única liebre. Una lucha desigual, ¿no te parece? Comenté con animación, señalando el tapiz. Me dejé caer en el banco junto a ella. Oh. Ah, sí, repuso la joven con cautela, alejándose un poco. Intenté establecer una conversación amigable, pero ella contestaba casi siempre con monosílabos, se ruborizaba y se sobresaltaba cuando yo le hablaba. Pronto me di por vencida y la escena del centro de la sala cautivó mi atención. Satisfecho con la afinación del arpa, GWYLLYN había sacado de su saco 3 flautas de madera de distintos tamaños que apoyó en una mesita cercana. De pronto, advertí que la ojaire no compartía mi interés en el poeta y sus instrumentos. Se había puesto un poco tensa y espiaba sobre mi hombro hacia la arcada inferior, reclinándose al amparo de la sombra del tapiz para evitar ser detectada. Seguí la dirección de su mirada y divisé la figura alta y pelirroja de Jamie McTavish que acababa de entrar en la sala. Ah. El héroe valiente. ¿Te gusta, Pregunté a la muchacha. Meneó la cabeza con vigor, pero el rubor brillante que coloreó sus mejillas fue respuesta suficiente. Bueno, veremos qué podemos hacer, añadí con un sentimiento de magnanimidad. Me puse en pie y agité una mano con entusiasmo para llamar la atención de Jamie. Al verme, el joven sonrió y se abrió camino entre la multitud. Ignoraba qué había pasado entre ellos en el patio, pero la forma en que saludó a la muchacha fue cálida, aunque formal. En cuanto a mí, se mostró más relajado al inclinar la cabeza. Después de la forzada intimidad de nuestra relación hasta el momento, a duras penas podía tratarme como a una extraña. Unas pocas notas desde el extremo superior del salón señalaron el comienzo inminente del espectáculo y nos apresuramos a tomar asiento. Jamie lo hizo entre la ojaire y yo. GWYLLYN era un hombre de apariencia insignificante, de huesos ligeros y cabello arratonado. Pero cuando empezaba a cantar, ya no se le veía. Solo servía de foco, un lugar donde los ojos se posaban en tanto los oídos se deleitaban. Comenzó con una canción sencilla, algo en gaélico con líneas marcadas por una consonancia intensa y acompañadas por una pulsación casi imperceptible de las cuerdas del arpa, de modo que cada cuerda pulsada parecía, por su vibración, acarrear el eco de las palabras de una línea a la otra. La voz era también engañosamente simple. Al principio, no notaba nada en particular, agradable, pero sin demasiada fuerza. Y al cabo de un rato sentía cómo el sonido me atravesaba, que cada sílaba era clara como el cristal, la entendiera o no, y reverberaba con viveza dentro de la cabeza. La canción fue acogida con un cálido aplauso y el cantor emprendió otra, esta vez en galés, supuse. A mí me sonaba como una sucesión de gárgaras melodiosas, pero la gente a mi alrededor parecía entender perfectamente, sin duda, ya la habían escuchado antes. Durante una pausa breve para volver a afinar el arpa, pregunté a Jamie en un susurro. Hace mucho que GWYLLYN está en el castillo. Luego recordé y agregué, ¿cómo vas a saberlo? Olvidaba que eras nuevo aquí.
He estado aquí antes, contestó, volviéndose hacia mí. Pasé un año en Leoch cuando tenía 16. Y GWYLLYN ya estaba aquí. A Colum le gusta su música y le paga bien para que se quede. Tiene que hacerlo. El galés sería bienvenido en cualquier lugar donde escogiera alojarse. Recuerdo cuando estuviste aquí. Era la O'Hare, todavía ruborizada pero decidida a unirse a la conversación. Jamie volvió la cabeza para incluirla y le sonrió ligeramente. ¿De veras? No podías tener más de 7 u 8 años. No creo haber sido tan digno de mirar en aquel entonces para que alguien me recuerde. Se volvió con cortesía hacia mí y añadió, ¿entiendes el galés? Bueno, de todas maneras me acuerdo, insistió la O'Hare. Eras. Quiero decir. No me recuerdas de esa época. Sus manos jugueteaban nerviosamente con los pliegues de la falda. Vi que se comía las uñas. Jamie se había concentrado en un grupo de personas al otro lado de la habitación que discutían sobre algo en gaélico. Dijo un tanto despistado. No, creo que no. En todo caso, agregó con una sonrisa, volviendo su atención a la muchacha, no lo creo posible. Un joven de 16 años está demasiado ocupado con su gran persona para reparar en lo que considera un puñado de niños mocosos. Supuse que el comentario había pretendido ser desaprobatorio de sí mismo y no de su oyente, pero el efecto no fue el que podría haberse esperado. Decidí que la O'Hare necesitaba una pausa breve para recobrar el aplomo, y la interrumpí. No entiendo nada de galés. ¿Tienes idea de qué estaba diciendo? Oh, claro. Y Jamie se embarcó en una especie de declamación, palabra por palabra, de la canción, traducida al inglés. Se trataba de una antigua balada, al parecer sobre un joven que amaba a una joven, que otra cosa podía ser, pero se sentía indigno de ella porque era pobre. El enamorado se hizo a la mar para amasar fortuna, naufragó, tropezó con amenazantes serpientes de mar y sirenas que lo encantaron, tuvo aventuras, encontró un tesoro y finalmente volvió a su hogar para encontrar a su amada casada con su mejor amigo, quien aunque más pobre, tenía más sentido común. ¿Y qué harías tú? Le pregunté en tono burlón. ¿Serías el joven que no se casaría sin dinero o tomarías a la muchacha sin importarte nada más? La pregunta pareció interesar también a la O'Hare, que ladeó la cabeza para escuchar la respuesta mientras fingía prestar atención a una tonada que GWYLLYN había comenzado con la flauta. ¿Yo? Preguntó Jamie con aire divertido. Bueno, como para empezar no tengo dinero y casi ninguna posibilidad de tenerlo alguna vez. Supongo que me consideraría afortunado si encontrara a una joven que quisiera casarse conmigo en estas condiciones. Meneó la cabeza y sonrió. No tengo estómago para las serpientes de mar. Abrió la boca para decir algo más, pero la O'Hare lo silenció apoyándole tímidamente una mano sobre el hombro. Luego se sonrojó y la retiró con rapidez como si se estuviera quemando. SSHH, dijo. Quiero decir, va a contar una historia. ¿No queréis escucharla? Oh, sí. Jamie se inclinó con anticipación. Después se dio cuenta de que me bloqueaba la visión e insistió en que me sentara al otro lado de él, desplazando a la O'Hare más allá. Noté que a la muchacha no le complacía mucho el arreglo y traté de protestar que así estaba bien, pero Jamie no cedió. No, verás y escucharás mejor desde aquí. Y si habla en gaélico, podré traducirte al oído lo que dice. Cada parte de la actuación del poeta había sido recibida con un cálido aplauso, aunque la gente susurraba mientras él tocaba, creando un intenso zumbido por debajo de los acordes agudos y dulces del arpa. Pero ahora, un silencio expectante invadió el salón. GWYLLYN hablaba con la misma voz clara con que cantaba, cada palabra entonada de modo que llegaba sin esfuerzo al fondo de la alta y ventosa sala. Había una vez, hace 200 años. Hablaba en inglés y tuve la sensación de haber ya vivido aquel momento. Era la forma exacta en que había hablado nuestro guía en el lago Ness al relatar las leyendas del valle. Sin embargo, no era una historia de fantasmas ni héroes sino un relato de duendes. Había un clan de duendes que vivía cerca de Dundregan, comenzó. La colina que hay allí lleva el nombre del dragón que la habitaba,
el que Fionn mató y enterró donde cayó, de modo que así se llama la colina. Después de la muerte de Fionn y de Fain, los duendes que se instalaron en la colina querían que las madres de aquellos hombres fueran nodrizas de sus niños, puesto que un hombre posee algo que un duende no tiene y los duendes pensaron que podría pasar por la leche de la madre a sus pequeños. Bien, Owen MacDonald de Dundregan estaba fuera, atendiendo a sus animales, la noche en que su mujer dio a luz a su primogénito. Una ráfaga de viento nocturno sopló junto a él y en el murmullo del viento oyó suspirar a su esposa. Suspiró como suspiraba antes de que naciera el niño y al oírla, Owen MacDonald hundió su cuchillo en el viento en nombre de la Trinidad. Y su esposa cayó sana y salva al suelo junto a él. La historia fue acogida con una especie de colectivo al final y fue seguida de inmediato por relatos sobre la inteligencia e ingenuidad de los duendes y otros acerca de sus interacciones con el mundo de los hombres. Algunos eran en gaélico, otros en inglés, utilizados al parecer según qué idioma se adaptara mejor al ritmo de las palabras, dado que todas ellas poseían una belleza elocuente, más allá del contenido de la historia en sí. Fiel a su promesa, Jamie me tradujo el gaélico en voz baja y con tanta rapidez y facilidad que deduje que debió de escuchar aquellos cuentos muchas veces antes. Había uno que me llamó particularmente la atención. Era acerca de un hombre que se hallaba de noche en una colina encantada y oyó el sonido de una mujer cantando, triste y melancólica, desde las rocas de la colina. El hombre escuchó con más detenimiento y oyó las palabras: «Soy la esposa del señor de Balnain. Los hechiceros me han vuelto a robar». De modo que el hombre se dirigió rápidamente a la casa de Balnain y descubrió que el dueño se había marchado y que su esposa y el hijo habían desaparecido. El hombre buscó a un cura y lo llevó a la colina encantada. El cura bendijo las rocas y las roció con agua bendita. De pronto, la noche se ennegreció y estalló un ruido fuerte como el de un trueno. Luego apareció la luna tras una nube y brilló sobre la mujer, la esposa de Balnain, que yacía exhausta en la hierba con el niño en los brazos. La mujer estaba cansada, como si hubiera viajado muy lejos, pero no sabía dónde había estado ni cómo había llegado allí. Otros en el salón tenían relatos para contar y GWYLLYN descansó en el taburete sorbiendo vino en tanto un narrador dejaba lugar a otro, manteniendo absorta a la sala entera. Algunas casi no las oí. Yo también estaba ensimismada, pero en mis propios pensamientos que revoloteaban bajo la influencia del vino, la música y las leyendas de duendes. Había una vez, hace 200 años. Las historias de los montañeses de Escocia siempre son hace 200 años, dijo la voz del padre Wakefield en mi memoria. Y sobre mujeres atrapadas en rocas de colinas encantadas, que viajaban lejos y arribaban exhaustas e ignoraban dónde habían estado y cómo habían llegado allí. Sentí que se me ponía la piel de gallina, como si tuviera frío. Me froté los brazos con inquietud. 200 años. De 1945 a 1743, sí, bastante aproximado. Y mujeres que viajaban a través de rocas. ¿Eran siempre mujeres?, me pregunté de pronto. Se me ocurrió algo más. Las mujeres regresaban. Ya fuera por el agua bendita, un hechizo o un cuchillo, regresaban. De modo que quizá, solo quizá, fuera posible. Debía volver a las piedras de Craigsodio-Dan. La excitación me produjo cierto malestar y busqué la copa de vino para tranquilizarme. Cuidado. Mis dedos inseguros manipularon con torpeza el borde de la copa de cristal que había dejado con descuido junto a mí en el banco. El largo brazo de Jamie se estiró con rapidez sobre mi regazo y salvó la copa del desastre. Jamie la alzó y la sostuvo en alto entre dos dedos largos. Luego la pasó de un lado a otro debajo de su nariz y me la devolvió con las cejas enarcadas. Del Rin, le expliqué. Sí, lo sé, repuso, todavía con expresión curiosa. De Colum, ¿verdad? Así es. ¿Quieres un poco? Es muy bueno. Le ofrecí el vino con una mano algo vacilante. Después de un momento de duda, lo aceptó y bebió un trago. Tienes razón, es bueno, dijo, devolviéndome la copa. También es 2 veces más fuerte de lo normal. Colum lo toma de noche para aliviar el dolor de sus piernas. ¿Cuánto has bebido?, inquirió con el entrecejo fruncido. 2, no, 3 vasos,
contesté con cierta dignidad. ¿Insinúas que estoy borracha? No, respondió con las cejas aún enarcadas, me sorprende que todavía no lo estés. Muchos de los que beben con Colum terminan bajo la mesa después de la segunda copa. Me la quitó de la mano. En todo caso, agregó con firmeza, creo que será mejor que no bebas más o no podrás subir las escaleras. Inclinó la copa y bebió hasta vaciarla. Luego se la entregó a la O'Hare sin mirarla. Llévatela, muchacha, le pidió con indiferencia. Es muy tarde. Acompañaré a la señora Beecham a su habitación. Puso una mano en mi codo y me guió hacia la arcada. La joven se quedó mirándonos con tal expresión que me reconfortó saber que las miradas no matan. Jamie me acompañó hasta el dormitorio y para mi asombro, me siguió al interior. La sorpresa se desvaneció cuando cerró la puerta y se quitó la camisa. Me había olvidado del vendaje que desde hacía 2 días tenía intenciones de cambiar. Me alegraré de no tener esto, comentó, frotando el arnés de hilo y rayón bajo el brazo. Me ha estado raspando durante días. Me sorprende que no te lo hayas quitado, dije, disponiéndome a deshacer los nudos. Me daba miedo, después del sermón que me echaste cuando me pusiste el primero, respondió con una sonrisa descarada. Pensé que si lo tocaba, me azotarías en el trasero. Lo haré si no te sientas y te quedas quieto, contesté fingiendo severidad. Apoyé las manos en su hombro sano y con cierta inestabilidad lo obligué a sentarse en el taburete del dormitorio. Palpé con cuidado la articulación del hombro. Todavía estaba un poco hinchada y amoratada, pero, por suerte, no hallé evidencias de músculos desgarrados. Si estabas tan ansioso por deshacerte de él, ¿por qué no dejaste que te lo quitara ayer por la tarde? El comportamiento de Jamie en el corral me había desconcertado. Y ahora más, cuando vi la piel enrojecida donde los bordes ásperos de las vendas de hilo la habían raspado hasta dejarla casi en carne viva. Levanté el vendaje con cautela, pero todo estaba bien debajo. Jamie me miró de soslayo. Parecía avergonzado. Bueno, es que... no quería quitarme la camisa delante de Alec. Recatado, no es cierto. Inquirí con dureza y lo forcé a levantar el brazo para comprobar la articulación. El movimiento le hizo dar un leve respingo y sonrió por mi comentario. Si lo fuera, no estaría sentado semidesnudo en tu habitación, ¿verdad? No, es por las marcas de la espalda. Al ver mi expresión de sorpresa, continuó explicando. Alex sabe quién soy. Quiero decir, le han contado que me azotaron pero no lo ha visto. Y saber algo así no es lo mismo que verlo con los propios ojos. Se palpó el hombro dolorido sin mirarme y frunció el entrecejo con la cabeza agachada. Quizá no lo entiendas. Pero cuando se sabe que un hombre ha sufrido un daño, es solo una cosa que se sabe de él y no cambia en mucho la forma en que lo ve. Alex sabe que he sido azotado, de la misma manera que sabe que soy pelirrojo, y eso no influye en la forma en que me trata. Alzó la cabeza, esperando descubrir alguna señal de comprensión en mí. Pero cuando lo ve por sí mismo, es como... Vaciló, buscando las palabras. Es como un poco, personal, tal vez a eso me refiero. Creo, que si Alec me viera las cicatrices, no podría seguir viéndome a mí sin pensar en mi espalda. Y yo lo vería a él pensando en ellas y eso me las recordaría y... Se interrumpió y se encogió de hombros. En fin. No ha sido una buena explicación, ¿verdad? En todo caso, tal vez exagere. Después de todo no puedo verme la herida. Quizá no sea tan fea como creo. Yo había visto a hombres heridos caminando con muletas por la calle y a la gente desviando la vista. Sí, definitivamente había sido una buena explicación. ¿Te importaría que yo te viera la espalda? No. Sonó un poco sorprendido y se detuvo un momento para reflexionar. Supongo, que porque pareces tener el don de hacerme saber que lo sientes sin que yo me sienta digno de compasión. Se quedó sentado con paciencia y sin moverse mientras yo daba la vuelta a su alrededor y me detenía detrás para inspeccionarle la espalda. Ignoraba cuán fea pensaba él que era su herida, pero desde luego lo era. Incluso a la luz de las velas y viéndola por segunda vez, me causó consternación. Antes, había visto nada más que un hombro.
Las cicatrices cubrían toda la espalda desde los hombros hasta la cintura. Aunque muchas habían ido desapareciendo hasta convertirse en delgadas líneas blancas, las peores formaban cuñas gruesas y plateadas que atravesaban los músculos suaves. Deduje con pesar que en otro tiempo debió de ser una espalda hermosa. La piel era clara y fresca y las líneas de hueso y músculo se conservaban sólidas y gráciles, los hombros eran rectos y cuadrados y la columna un surco profundo, recto y liso entre pilares redondeados de músculo. Jamie tenía razón. Al contemplar aquel destrozo inhumano, no podía evitarse imaginar el proceso que lo había provocado. Intenté no pensar en los brazos musculosos alzados, extendidos y atados, las sogas cortando las muñecas, la cabeza cobriza presionada contra el poste. Pero las marcas traían esas imágenes a la mente con demasiada rapidez. Había gritado mientras lo azotaban. Descarté el pensamiento de inmediato. Había oído las historias que se contaban de la Alemania de posguerra, desde luego. Relatos sobre atrocidades peores que aquella. Pero Jamie tenía razón. Oírlas no era lo mismo que verlas. Lo toqué involuntariamente, como si mi mano pudiera curarlo y borrar las marcas. Jamie suspiró con fuerza y permaneció inmóvil en tanto yo delineaba las profundas cicatrices, una por una, como para enseñarle el grado del daño que no podía ver. Por fin, le apoyé las manos sobre los hombros en silencio. Puso su mano sobre la mía y la apretó un poco como agradeciendo aquello que yo no lograba expresar. A otros les han pasado cosas peores, pequeña, susurró. Retiró la mano y el hechizo se rompió. Parece estar curándose bien, añadió y trató de mirar de soslayo la herida del hombro. No me duele mucho. Me alegro, comenté y me aclaré la garganta. Se está curando bien. Se ha formado una buena costra y no sangra. Consérvala limpia y no uses el brazo más de lo necesario durante 2 o 3 días. Palmeé el hombro sano como dando a entender que había terminado. Jamie se puso la camisa solo y se acomodó los extremos dentro de la falda. Hubo un momento incómodo cuando vaciló en la puerta, buscando la manera de despedirse. Por fin, me invitó a pasar por los establos al día siguiente para ver un potrillo recién nacido. Le prometí que lo haría y nos deseamos buenas noches a la vez. Reímos y cabeceamos absurdamente mientras yo cerraba la puerta. Fui directamente a la cama y me dormí, aturdida, para tener sueños inquietantes que no recordaría al despertar. Al día siguiente, después de una larga mañana de atender pacientes nuevos, revolver la despensa en busca de hierbas útiles para reabastecer el armario de suministros médicos y, con cierta ceremonia, registrar los detalles en el libro mayor negro de David Bitten, abandoné el estrecho cuarto ansiando aire y ejercicio. Aproveché que no había nadie cerca para explorar los pisos superiores, husmeé en los aposentos vacíos y subí escaleras de caracol, trazando un mapa mental del castillo. El plano del piso era de lo más irregular, por no decir algo peor. A lo largo de los años, habían añadido estancias aquí y allá, de manera que resultaba difícil determinar si alguna vez había habido algún plano original. Aquel corredor, por ejemplo, tenía un nicho en la pared junto a la escalera, al parecer construido con el único propósito de llenar un espacio vacío demasiado pequeño para una habitación completa. El nicho se encontraba parcialmente oculto por una cortina de hilo rayado. Si un repentino destello blanco no hubiera atraído mi atención, habría pasado de largo. Me detuve junto a la abertura y espié el interior para averiguar de qué se trataba. Era la manga de la camisa de Jamie. Estaba estrechando a una muchacha en su regazo para besarla. El cabello rubio de la joven captaba la luz del sol que se filtraba por una rendija, reflejándola como la superficie de un arroyo en una mañana radiante. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. No deseaba espiarlos, pero temía que el ruido de mis pisadas en el pasillo delatara mi presencia. Jamie se apartó de la joven y levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos y su rostro denotó alarma y luego reconocimiento. Con una ceja enarcada y encogiendo los hombros con cierta ironía, acomodó a la muchacha sobre sus rodillas y continuó con lo suyo. Por mi parte, me encogí de hombros también y me alejé de puntillas. No era asunto mío. Sin embargo, estaba segura de que tanto Colum como el padre de la chica desaprobarían ese galanteo. Si no tenían más cuidado al escoger un sitio de reunión,
Jamie podría recibir otra paliza. Aquella noche, durante la cena, lo encontré con Alec sentado a la larga mesa y tomé asiento frente a ambos. Jamie me saludó con amabilidad pero mirada vigilante. El viejo Alec me ofreció su habitual, MMFM. Las mujeres, me había explicado en el corral, no sabían apreciar los caballos y por lo tanto, era difícil entablar conversación con ellas. ¿Cómo va la doma de caballos? Pregunté para interrumpir el activo masticar al otro lado de la mesa. Bastante bien, respondió Jamie con cautela. Lo escudriñé a través de una fuente de nabos hervidos. Tienes la boca un poco hinchada, Jamie. ¿Te la golpeó un caballo? Pregunté con picardía. Sí, repuso él y entornó los ojos. Volteó la cabeza cuando yo no miraba. Hablaba reposadamente, pero sentí un pie grande apoyarse sobre el mío bajo la mesa. No hubo presión, pero la amenaza era explícita. Lo lamento. Esas potrancas pueden ser peligrosas, comenté inocentemente. El pie presionó con fuerza cuando Alec preguntó. Potrancas. No estás trabajando con potrancas, ¿verdad, muchacho? Utilicé mi otro pie como palanca pero no sirvió, así que opté por patearle el tobillo. Jamie dio un respingo. ¿Qué te pasa? Agregó Alec. Me he mordido la lengua, masculló Jamie y me miró con ira por encima de la mano que se había llevado a la boca. ¡Qué torpe! Aunque no me extraña de un tonto que ni siquiera se aparta de un caballo cuando. Alec prosiguió durante varios minutos, acusando a su asistente de torpe, holgazán, estúpido e ineptitud general. Jamie, tal vez la persona menos torpe que yo había conocido en toda mi vida, mantuvo la cabeza agachada y comió impasible durante la diatriba, aunque muy sonrojado. Yo no quité los ojos del plato durante el resto de la cena. Jamie rechazó un segundo plato de estofado y abandonó la mesa con brusquedad, poniendo fin a la perorata de Alec. El viejo caballerizo y yo masticamos en silencio un par de minutos. Luego el anciano limpió el plato con el último bocado de pan, lo empujó dentro de su boca y se reclinó, examinándome burlonamente con su único ojo azul. No debería fastidiar al muchacho, manifestó con aire casual. Si el padre de ella o Colum llegaran a enterarse, Jamie podría terminar con algo más que un ojo morado. Con una esposa. Aventuré. Lo miré a los ojos y asintió con lentitud. Podría ser. Y esa no es la esposa que debería tener. No. Me sorprendí, sobre todo después de los comentarios que le había oído hacer en el corral. No. Necesita una mujer, no una niña. Y la O'Hare seguirá siendo una niña aun cuando cumpla 50. La boca vieja y desagradable se torció en algo similar a una sonrisa. Tal vez crea que viví toda la vida en los establos. Pero tuve una esposa que era una mujer y sé reconocer la diferencia. El ojo azul brilló mientras se disponía a incorporarse. Y usted también, muchacha. Guiada por un impulso, estiré una mano para detenerlo. ¿Cómo supo? Comencé. El viejo Ale resopló con sorna. Que tenga un solo ojo no significa que sea ciego, muchacha. Se alejó entre bufidos. Encontré las escaleras y subí a mi habitación reflexionando sobre qué habría querido decir el viejo caballerizo con su último comentario. 9. La reunión. Mi vida parecía estar tomando cierta forma, casi una rutina. Me despertaba al amanecer con el resto de los habitantes del castillo y desayunaba en el gran salón. Luego, si la señora Fitz no tenía pacientes para que atendiera, trabajaba en los inmensos jardines del castillo. Varias mujeres también trabajaban allí con regularidad, acompañadas de un batallón de asistentes de distintos tamaños que iban y venían acarreando desechos, herramientas y montones de abono. Por lo general, yo pasaba casi todo el día allí, a veces iba a las cocinas para ayudar a preparar un cultivo recién cosechado para comer o conservar, a menos que una emergencia médica requiriera mi presencia en el cuarto oscuro, como llamaba al dispensario de horrores del difunto Vitten. De vez en cuando, aceptaba una invitación de Alec y visitaba el establo o el corral, disfrutando con la visión de los caballos mudando sus desgreñados pelajes de invierno por el pelo más fuerte y brillante de la primavera. Algunas noches, me acostaba nada más cenar, exhausta por el trabajo del día. Otras,
cuando podía mantener los ojos abiertos, me unía a la tertulia en el gran salón para escuchar historias, canciones o la música de arpas o gaitas. Podía quedarme horas escuchando a Gwynlllyn, el poeta galés, extasiada a pesar de que la mayoría de las veces no entendía ni una sola palabra de lo que decía. A medida que los habitantes del castillo se acostumbraban a mi presencia y yo a la de ellos, algunas mujeres comenzaron a realizar tímidas tentativas de amistad y a incluirme en sus conversaciones. Sentían una enorme curiosidad por mí, pero yo respondía a sus preguntas vacilantes con variaciones de la historia que había contado a Colum. Al cabo de un tiempo, lo aceptaron como todo cuanto les era posible saber. No obstante, al descubrir que yo sabía de medicina y de curaciones, el interés por mí se acrecentó y empezaron a formularme preguntas sobre las dolencias de sus hijos, esposos y animales, en la mayoría de los casos sin establecer demasiada diferencia entre los dos últimos en cuanto a nivel de importancia. Además de las preguntas normales y los chismorreos, se hablaba mucho de la inminente reunión que yo había oído mencionar a Alec en el cercado. Deduje que se trataba de una ocasión significativa y los preparativos me lo confirmaron. Cantidades constantes y copiosas de alimentos fluían a las inmensas cocinas y más de 20 reses despellejadas colgaban en el cobertizo del matadero, detrás de una cortina de humo fragante que ahuyentaba las moscas. Toneles de cerveza llegaron en carretas y fueron transportados a las bodegas inferiores del castillo, bolsas de harina fina fueron traídas del molino de la aldea para ser horneada. Diariamente, se llenaban canastos de cerezas y albaricoques en los huertos del otro lado de la muralla del castillo. Fui invitada a participar en una de esas expediciones para recoger frutas junto con otras mujeres jóvenes. Acepté sin titubear, ansiosa por huir de las paredes de piedra. Se estaba estupendamente en el huerto y disfruté paseando en la fresca bruma de la mañana escocesa buscando las cerezas brillantes y los albaricoques suaves e hinchados entre las hojas húmedas de los frutales y apretándolos con suavidad para evaluar el grado de madurez. Escogíamos solo los mejores, los dejábamos caer en montones jugosos dentro de nuestros cestos y comíamos tantos como podíamos, reservando lo que quedaba para preparar tartas y budines. Los inmensos estantes de la despensa estaban ahora atiborrados de pasteles, jarabes de fruta, jamones y exquisiteces varias. ¿Cuánta gente suele venir a la reunión? Pregunté a Magdalene, una joven de quien me había hecho amiga. La muchacha frunció su nariz chata y pecosa mientras pensaba. No lo sé con exactitud. La última gran reunión en Leoch fue hace más de 20 años. Entonces había quizás unos 10 hombres cuando murió el viejo Jacob, ¿sabes? Y Colum fue designado señor del castillo. Este año tal vez sean más. Ha sido un buen año para las cosechas y la gente tendrá más dinero ahorrado, así que muchos traerán a sus esposas e hijos. Los visitantes ya comenzaban a arribar al castillo, aunque había oído decir que la parte oficial de la reunión, el juramento, la cacería y los juegos no tendrían lugar hasta varios días después. Los arrendatarios y colonos más ilustres de Colum fueron alojados en el castillo mismo, en tanto que los soldados y campesinos más pobres levantaron un campamento en una pradera en barbecho más allá del arroyo que alimentaba al lago del castillo. Ojalateros ambulantes, gitanos y vendedores de artículos menores habían montado una feria improvisada cerca del puente. Los habitantes tanto del castillo como de la aldea vecina habían empezado a visitar el lugar al atardecer, cuando el trabajo del día estaba concluido, para comprar herramientas y algún adorno, admirar a los malabaristas y ponerse al día de los últimos chismes. Yo vigilaba con atención todo cuanto sucedía y frecuentaba los establos y el corral. Ahora había muchísimos caballos, ya que se habían sumado los de los visitantes. En medio de la confusión y el alboroto de la reunión, pensé, no me resultaría difícil encontrar una oportunidad para escapar. Conocí a Haylis Duncan durante una de las expediciones al huerto. Había descubierto un brote de azaría debajo de las raíces de un aliso y estaba buscando más. Los sombreretes escarlatas crecían en montones diminutos, solo 4 o 5 hongos en un grupo, pero había varios montones diseminados a través del alto césped en aquella parte del huerto. Las voces de las mujeres que recogían fruta se fueron extinguiendo gradualmente mientras me abría paso hacia el extremo del huerto agachándome o poniéndome a 4 patas para juntar los frágiles tallos. Esos son venenosos, pronunció una voz a mis espaldas.
Me enderecé sobre el brote de acería que había estado arrancando y me golpeé la cabeza con la rama de un pino. Cuando se aclaró mi visión, advertí que las carcajadas provenían de una mujer alta y joven, tal vez unos pocos años mayor que yo, con cabello y piel claros y los ojos verdes más bonitos que jamás había visto. Perdona que me haya reído de ti, añadió, luciendo hoyuelos mientras bajaba a la hondonada donde estaba yo. No pude evitarlo. Supongo que he hecho el ridículo, contesté con poca amabilidad y me froté la cabeza dolorida. Y gracias por la advertencia, pero sé que esos hongos son venenosos. Ah, lo sabes. Entonces dime, ¿a quién planeas asesinar con ellos? A tu esposo, quizá. Después cuéntame si da resultado y lo intentaré con el mío. Su sonrisa era contagiosa y me sorprendí devolviéndosela. Expliqué que aunque los sombreretes crudos eran en efecto venenosos, se podía preparar un polvo con los hongos secos que, aplicado localmente, resultaba muy eficaz para detener hemorragias. Al menos eso decía la señora Fitz, y yo era más propensa a confiar en ella que en la guía de medicina de Davy Bitten. Que me cuelguen, dijo sin dejar de sonreír. ¿Y sabías que estas? Se inclinó y tomó un puñado de florecitas azules con hojas en forma de corazón, sirven para provocar una hemorragia. No, repliqué con asombro. ¿Por qué querría alguien provocar una hemorragia? La mujer me contempló con una expresión de paciencia exasperada. Para deshacerse de un hijo no deseado, a eso me refiero. Te produce el flujo, pero solo si lo usas a tiempo. Demasiado tarde, puede matarte a ti y al niño. Parece saber mucho al respecto, manifesté, todavía atormentada por haber quedado como una estúpida. Un poco. Las chicas de la aldea me consultan con frecuencia acerca de estos temas. Y a veces también las mujeres casadas. Dicen que soy una bruja, añadió, abriendo sus ojos resplandecientes con fingida sorpresa. Sonrió. Pero mi esposo es el procurador, así que se cuidan de no gritarlo. En cuanto a ese joven que trajiste contigo, prosiguió, asintiendo con aprobación, he vendido varias pociones de amor para ser utilizadas con él. ¿Es tuyo? Mío. ¿Quién? ¿Te refieres a, Jamie? Estaba azorada. La joven parecía divertida. Se sentó en un tronco y enroscó con pereza un bucle de su cabello claro alrededor del dedo índice. Sí, ese. Varias se contentarían con un hombre con ojos y cabello como los de él, sin importar el precio por su cabeza o si tiene dinero. Por supuesto, sus padres podrían pensar de otro modo. Pero yo, continuó, clavando la mirada en la distancia, soy una persona práctica. Me casé con un hombre con una casa, algo de dinero ahorrado y buena posición. Apenas le queda cabello y nunca me fijé en sus ojos. Pero no me molesta demasiado. Alargó el cesto que llevaba para que yo lo examinara. 4 raíces bulbosas yacían en el fondo. Raíz de malva, aclaró. De vez en cuando, mi marido sufre de escalofríos en el estómago. Pedorrea como un buey. Creí apropiado detener el curso de la conversación antes de que las cosas se descontrolaran. No me he presentado, declaré y estiré una mano para ayudarla a levantarse. Mi nombre es Claire. Claire Beecham. La mano que estrechó la mía era delgada, con dedos blancos, largos y ahusados. Noté que las yemas estaban manchadas, probablemente por los jugos de las plantas y bayas que había junto a las raíces de malva en el interior de la canasta. Sé quién eres, respondió. Se ha hablado mucho de ti en la aldea desde que llegaste al castillo. Mi nombre es Haylis Duncan. Echó un vistazo dentro de mi cesto. Si estás buscando Valgambuach Generach, puedo enseñarte dónde crecen mejor. Acepté la invitación y deambulamos a través de los valles cercanos al huerto. Husmeamos debajo de troncos podridos y nos arrastramos alrededor de pequeños lagos centelleantes donde abundaban los diminutos hongos. Hayley sabía mucho de plantas locales y sus aplicaciones medicinales, aunque sugirió varios usos que consideré cuestionables, por no decir algo peor. Me parecía en extremo improbable, por ejemplo, que la romaza pudiera ser efectiva para hacer crecer verrugas en la nariz de un rival. Y dudaba mucho que la betónica fuera útil para transformar sapos en palomas.
Haylis me dio estas explicaciones con una mirada pícara que insinuaba que estaba poniendo a prueba mis propios conocimientos o quizá la sospecha local de brujería. Pese a la provocación ocasional, era una compañera agradable, con gran ingenio y una visión alegre aunque cínica de la vida. Parecía saber todo lo que se podía saber acerca de todos en la aldea, la campiña y el castillo, y nuestras exploraciones fueron intercaladas con descansos durante los cuales me entretuvo con quejas acerca de los problemas estomacales de su esposo y chismes divertidos pero maliciosos. Dicen que Hamish no es hijo de su padre, aventuró en determinado momento, refiriéndose al único hijo de Colum. El comentario no me sorprendió, dado que ya había sacado mis propias conclusiones en ese sentido. Solo me sorprendía que hubiera nada más que un niño de parentesco dudoso. Suponía que Letizia había sido afortunada o lo bastante inteligente para recurrir a tiempo a alguien como Hayley. Imprudentemente lo comenté. Hayley echó hacia atrás su largo cabello rubio y rió. No, no. La bella Letizia no necesita ninguna ayuda para esas cosas, créeme. Si la gente busca una bruja en las inmediaciones, harían mejor en fijarse en el castillo y no en la aldea. Ansiosa por pasar a un tema más seguro, me aferré a lo primero que me vino a la mente. Si Hamish no es hijo de Colum, ¿de quién se supone que es? Pregunté, subiéndome a un montón de grandes rocas. Bueno, del muchacho, por supuesto. Se volvió para mirarme, la boca pequeña burlona y los ojos verdes brillando con picardía. Del joven Jamie. Regresé sola al huerto y me encontré con Magdalene. Tenía el cabello desordenado debajo del pañuelo y los ojos muy abiertos con preocupación. Ah, estás aquí, dijo y suspiró con alivio. Estábamos volviendo al castillo cuando noté que faltabas. Ha sido muy amable por tu parte regresar a buscarme, expresé. Recogí el cesto de cerezas que había dejado sobre la hierba. Pero conozco el camino. Magdalene meneó la cabeza. No deberías caminar sola por los bosques, querida. En especial con todos los ojalateros y personas que vienen para la reunión. Colum ha dado órdenes. Se interrumpió con brusquedad y una mano sobre la boca. De que me vigilen. Aventuré con gentileza. Magdalene sacudió la cabeza con evidente temor a que yo me ofendiera. Me encogí de hombros y traté de esbozar una sonrisa tranquilizadora. Bueno, supongo que es natural, continué. Después de todo, solo tiene mi palabra en cuanto a quién soy y cómo llegué aquí. La curiosidad me venció. ¿Quién piensa que soy? Pregunté. Pero la muchacha se limitó a menear la cabeza. Eres inglesa, sentenció. Al día siguiente, no regresé al huerto. No porque se me hubiera ordenado permanecer en el castillo, sino porque hubo un súbito brote de intoxicación entre los habitantes del castillo que requirió mis servicios médicos. Hice todo lo posible por las víctimas y salí a rastrear el origen del problema. Este resultó ser una res vacuna contaminada proveniente del matadero. Al día siguiente, estaba en el cobertizo echándole un discurso al ahumador principal con respecto a los métodos apropiados de preservación de la carne, cuando la puerta se abrió a mis espaldas y una ola espesa de humo asfixiante me cubrió. Me volví con los ojos llorosos y vi a Dougal Mackenzie aparecer entre nubes de humo de madera de roble. Así que no solo supervisa usted a los enfermos sino también el matadero, señora. Inquirió en tono burlón. Muy pronto controlará todo el castillo y la señora Fitz tendrá que buscarse otro empleo. No abrigo ningún deseo de tener algo que ver con su inmundo castillo, repliqué. Me enjugué los ojos húmedos y el pañuelo se manchó con carbón. Lo único que quiero es irme de aquí. Lo más pronto posible. Dougal inclinó la cabeza con cortesía y sin dejar de sonreír. Bueno, tal vez pueda satisfacer ese deseo, señora, repuso. Al menos temporalmente. Bajé el pañuelo y me lo quedé mirando. ¿A qué se refiere? Dougal tosió y agitó una mano para dispersar el humo que ahora flotaba en su dirección. Me guió fuera del cobertizo y se volvió hacia los establos. Le dijo ayer usted a Colum que necesitaba betónica y unas hierbas extrañas. Sí, para preparar medicamentos para las personas afectadas por la ingestión de comida en mal estado. ¿Por qué? Añadí recelosa. Dougal se encogió de hombros con afabilidad.
Solo que tengo que llevar 3 caballos al herrero de la aldea. La esposa del procurador sabe bastante de hierbas y cuenta con una buena provisión. Sin duda tendrá lo que usted necesita. Si gusta, señora, puede venir conmigo. La esposa del procurador. La señora Duncan. Me alegré de inmediato. La idea de escapar del castillo, aunque solo fuera por un rato, era irresistible. Me sequé la cara con prisa y guardé el pañuelo manchado en mi cinto. Vamos, dije. Aunque el día estaba oscuro y encapotado, disfruté de la corta cabalgata colina abajo hasta la aldea de Cranesmuir. Dougal estaba de muy buen humor y conversó y bromeó de buena gana durante todo el trayecto. Primero nos detuvimos en la herrería, donde dejamos los 3 caballos. Allí me acomodé detrás de Dougal en su montura y emprendimos el camino hacia la casa de los Duncan. Era una mansión imponente y enmaderada a medias. Tenía 4 pisos, los 2 inferiores equipados con elegantes ventanas con cristales de sosa romboidales en tonos pálidos de púrpura y verde. Hayley nos recibió con entusiasmo y encantada de tener compañía en un día tan deprimente. ¡Qué bien!, exclamó. He estado buscando una excusa para ir al herbolario y escoger algunas cosas. Ann. Una criada bajita, de mediana edad y con un rostro como una manzana de invierno salió por una puerta que no había visto, ya que se ocultaba en la curva de la chimenea. Lleva a la señora Claire al herbolario, ordenó Hayley, y luego trae un balde con agua del manantial. Del manantial, no del pozo de la plaza. Se volvió hacia Dougal. Tengo el tónico que le prometí a su hermano. Me acompaña un momento a la cocina. Seguí el trasero en forma de calabaza de la criada por una escalera de madera angosta que nos condujo a un desván largo y bien ventilado. A diferencia del resto de la casa, esta estancia tenía ventanas batientes. Aunque ahora estaban cerradas para atajar la humedad, proporcionaban bastante más luz que la disponible en el elegante y oscuro recibidor. Era evidente que Hayley conocía su profesión de herbolaria. El cuarto estaba equipado con armazones largos y desecantes cubiertos con redes de gasa, ganchos sobre la pequeña chimenea para secar al calor y estantes libres a lo largo de las paredes, perforados para permitir la circulación de aire. El ambiente estaba impregnado del delicioso aroma de albahaca, romero y lavanda desecados. Un extenso mostrador sorprendentemente moderno ocupaba todo el lateral de la habitación y exponía un increíble surtido de morteros, almireces, cuencos para mezclar y cucharas, todo inmaculadamente limpio. Pasó un rato hasta que Hayley apareció, acalorada por la subida de las escaleras pero con una sonrisa que anticipaba una larga tarde dedicada a moler hierbas y chismorrear. Comenzó a lloviznar. Las gotas golpeaban contra las ventanas, pero un fuego cálido y acogedor ardía en la chimenea. Yo disfrutaba enormemente de la compañía de Hayley. Poseía una lengua irónica y un punto de vista cínico, un contraste refrescante con las tímidas y dulces mujeres del clan que habitaban el castillo. Y para una mujer de una aldea pequeña, era muy instruida. Además, estaba al tanto de todos los escándalos ocurridos en la aldea y el castillo durante los últimos 10 años y me contó historias divertidas e interminables. Cosa curiosa, no me preguntó mucho sobre mí. Supuse que no era su manera de proceder, averiguaría lo que deseara saber sobre mí de otras personas. Durante un tiempo, había sido consciente de ruidos provenientes de la calle, pero los había atribuido al tránsito de aldeanos que salían de la misa del domingo. La iglesia estaba situada al final de la calle, junto al pozo, y la calle mayor se extendía desde la iglesia hasta la plaza, donde se desplegaba en un abanico de callejuelas y sendas diminutas. De hecho, me había divertido durante la cabalgata a la herrería imaginando una vista aérea de la aldea como la representación de un antebrazo y una mano esqueléticos. La calle mayor era el radio a lo largo del cual se alineaban las tiendas, negocios y residencias de los más adinerados. St. Margaret's Lane era el cubito, una calle más estrecha que corría paralela a la calle mayor y habitada por el herrero, el curtidor y los artesanos y hombres de negocios menos prósperos. La plaza de la aldea, que como todas las plazas de pueblo que yo había visto no tenía nada de cuadrada sino que era un tanto rectangular, formaba los huesos carpianos y metacarpianos de la mano, en tanto que las sendas de las cabañas conformaban las falanges de los dedos. La casa de los Duncan se elevaba en la plaza,
como correspondía a la residencia del procurador. Era una cuestión de conveniencia, además de nivel social. La plaza podía usarse para los asuntos judiciales que por motivos de interés público o necesidad legal desbordaran los estrechos confines del estudio de Arthur Duncan. Y, como explicó Dougal, era conveniente para la picota, un artefacto llano de madera que se alzaba en un pequeño plinto de piedra en el centro, adyacente al poste de madera de la hoguera utilizado, con frugal economía de propósito, como poste de flagelación, mayo, asta de bandera y amarradero de caballos, según las necesidades. El ruido afuera era ahora mucho más fuerte y demasiado turbulento para personas que fueran tranquilamente a cenar a sus casas después de misa. Haley apartó los botes con una exclamación de impaciencia y abrió la ventana para ver qué causaba la conmoción. Me uní a ella en la ventana y vi un grupo de personas vestidas con el típico atuendo dominical de misa consistente en capa y gorro, guiados por la figura rechoncha del padre Vine, cura de la aldea y del castillo. El sacerdote arrastraba a un muchacho de unos 12 años, cuyos calzones de tartán raídos y camisa maloliente lo delataban como uno de los chicos de la curtiduría. El cura lo llevaba de la nuca, una posición difícil de mantener puesto que el muchacho era bastante más alto que su captor. La multitud lo seguía a corta distancia, con comentarios desaprobadores que sonaban como el fragor del trueno que sigue al relámpago. Mientras observábamos desde la ventana superior, el padre Vine y el chico desaparecieron debajo de nosotras, dentro de la casa. El gentío se quedó fuera, mascullando y empujando. Los más audaces se colgaron de los rebordes de las ventanas para espiar el interior. Haley cerró la ventana con fuerza, acallando un poco el estruendo de abajo. Seguro que lo pescaron robando, comentó lacónicamente y regresó a la mesa donde estaban las hierbas. Siempre pasa igual con los chicos de la curtiduría. ¿Qué le pasará? Pregunté con curiosidad. Haley se encogió de hombros, deshizo romero seco entre sus dedos y lo echó al mortero. Depende del estómago de Arthur. Si el desayuno le cayó bien, puede que no reciba más que una tunda. Pero si está estreñido o con gases. Hizo una mueca de disgusto, es probable que el chico pierda una oreja o una mano. Me horroricé, pero dudaba de interferir directamente en el asunto. Era una forastera, para colmo inglesa, y aunque había creído que sería tratada con cierto respeto en mi calidad de habitante del castillo, había visto a muchos de los aldeanos persignarse furtivamente a mi paso. Mi intercesión podría dificultar la situación del muchacho. ¿No puedes tú hacer nada? Pregunté a Haley. Hablar con tu esposo, quiero decir, pedirle que sea más indulgente. Haley alzó la cabeza con sorpresa. Saltaba a la vista que la idea de inmiscuirse en los asuntos de su marido jamás había cruzado por su mente. ¿Por qué habría de importarte lo que le pase? Inquirió, pero con curiosidad, sin mala intención. Por supuesto que me importa. Exclamé. Es solo un niño. Sea lo que haya hecho, no merece quedar mutilado de por vida. Haley enarcó sus cejas pálidas. Al parecer, mi argumento no la convencía. De todos modos, se encogió de hombros y me entregó el mortero y el almirez. Cualquier cosa por complacer a una amiga, declaró, levantando la vista. Escudriñó los estantes y escogió una botella de algo verdoso. La etiqueta, escrita con una bonita letra cursiva, decía, extracto de menta. Daré a Arthur su remedio. Entretanto, veré qué puede hacerse por el chico. Aunque tal vez sea demasiado tarde, me advirtió. Y si ese cura desagradable tiene mano en esto, pedirá la sentencia más severa. De todas maneras lo intentaré. Tú sigue moliendo el romero, lleva muchísimo tiempo. Cogí el almirez mientras ella se marchaba y molí y pulvericé de forma automática, prestando poca atención al resultado. La ventana cerrada bloqueaba el sonido de la lluvia y del gentío de abajo, ambos se fusionaban en una amenaza susurrante, suave y repiqueteante. Como cualquier escolar, había leído a Dickens. Y también a autores anteriores, con sus descripciones de la justicia insensible de aquella época, aplicada a todo malhechor sin importar la edad ni las circunstancias.
pero leer desde una cómoda distancia de 100 o 200 años los relatos de ejecuciones de niños en la horca y de mutilaciones judiciales era muy diferente a estar sentada moliendo hierbas en silencio a escasos metros de un suceso de ese tipo. Si la sentencia resultaba contraria al chico, debía interferir directamente. Me acerqué a la ventana con el mortero y miré hacia afuera. La multitud se había acrecentado a medida que comerciantes y amas de casa, atraídos por el amontonamiento de personas, se acercaban por la calle mayor a investigar. Los recién llegados se apretujaban mientras los espectadores transmitían los detalles con excitación, luego se fundían con la multitud, más rostros ansiosos vueltos hacia la puerta de la casa. Estaba contemplando la muchedumbre de pie bajo la llovizna, a la espera del veredicto, cuando de pronto entendí algo. Como muchos otros, había oído consternada los relatos que abundaban en la Alemania de posguerra, historias de deportaciones y asesinatos en masa, de campos de concentración y quemas. Y como muchos otros habían hecho y harían durante años futuros, me había preguntado, ¿cómo lo permitió la gente? Debieron de saberlo, de ver los camiones, las idas y venidas, las cercas y el humo. ¿Cómo pudieron presenciarlo y no hacer nada? Bueno, ahora lo sabía. En este caso, ni siquiera se trataba de una cuestión de vida o muerte. Y el patronazgo de Colum seguramente evitaría cualquier ataque físico a mi persona. Sin embargo, las manos se me humedecieron y enfriaron alrededor del cuenco de porcelana al imaginarme saliendo de la casa, sola e impotente, para encararme a aquella turba de ciudadanos fornidos y virtuosos, ávidos de la excitación del castigo y la sangre para aliviar el tedio de su existencia. Las personas son gregarias por necesidad. Desde los días de los primeros habitantes de las cavernas, los seres humanos, lampiños, débiles e indefensos excepto por la astucia, habían sobrevivido agrupándose, sabiendo, como muchas otras criaturas comestibles habían averiguado, que la unión implica protección. Y ese conocimiento, arraigado en lo más profundo, es lo que sustenta la oclocracia. Puesto que durante innumerables años, separarse del grupo, ni qué decir de enfrentarse a él, había significado la muerte de toda criatura que osara intentarlo. Oponerse a una multitud requería algo más que coraje, algo que iba más allá del instinto humano. Y me temía que yo no lo tenía. Y ese temor me avergonzaba. Parecieron siglos antes de que la puerta se abriera y Hayley entrara, tranquila e imperturbable como siempre, con un palillo de carbón en la mano. Tendremos que filtrarlo después de hervirlo, expresó, como continuando nuestra conversación anterior. Será mejor pasarlo por muselina. Hayley, dije con impaciencia. No me pongas nerviosa. ¿Qué ha pasado con el chico de la curtiduría? Oh, eso. Levantó un hombro con indiferencia, pero una sonrisa pícara se dibujó en las comisuras de sus labios. Entonces dejó de fingir y rió. Tenías que haberme visto, añadió con una risita. Estuve maravillosa y no me importa decirlo. Toda una esposa solícita y mujer generosa con una pizca de madre compasiva. Oh, Arthur, si nuestra unión hubiera sido bendecida, para ser sincera, no tuvo muchas oportunidades. Apuntó, abandonando un momento su papel sentimental con una inclinación de cabeza hacia los estantes de las hierbas. Bueno, ¿cómo te sentirías si fuera tu propio hijo a quien hubieran atrapado, querido? Sin duda fue el hambre lo que llevó al niño a robar. Oh, Arthur, no estás dispuesto a ser misericordioso, el alma de la justicia. Se dejó caer sobre el taburete, riendo y golpeándose un puño contra la pierna. Qué pena que aquí no haya un lugar para actuar. El ruido de la muchedumbre había cambiado. Fui hasta la ventana para ver qué ocurría, ignorando las congratulaciones de Hayley a sí misma. El gentío se apartó. El muchacho de la curtiduría salió de la casa. Caminaba despacio entre el cura y el juez. Arthur Duncan estaba henchido de benevolencia y saludó con la cabeza a los miembros más eminentes allí congregados. El padre Vine, por su parte, parecía una patata malhumorada, con el rostro marrón deformado por el resentimiento. La pequeña procesión avanzó al centro de la plaza donde el cerrajero de la aldea, un tal John McRae, se adelantó para recibirlos. Este personaje estaba vestido como convenía a su posición, con calzones oscuros hasta las rodillas y casaca y sombrero de terciopelo gris,
este último protegido de la lluvia por el faldón de la casaca. No era, como yo había imaginado en un principio, el carcelero de la aldea, aunque de ser necesario, desempeñaba esa labor. Sus tareas básicas eran las de alguacil, inspector de aduana y en ciertos casos verdugo. Su título provenía del cerrojo, o cuchara de madera que colgaba de su cinto y que le daba derecho a un porcentaje de cada bolsa de cereal vendida en el mercado de los jueves, la remuneración de su cargo. El propio cerrajero me había contado todo esto. Había estado en el castillo unos días antes para que le curara un panadizo en el pulgar. Se lo había abierto con una aguja esterilizada y untado con ungüento de brote de álamo. El señor McRae me pareció un hombre tímido, de voz suave y sonrisa agradable. Ahora no había ningún esbozo de sonrisa en su cara sino la severidad adecuada al momento. Era razonable, pensé, nadie quiere ver a un verdugo sonriente. El bribón fue forzado a pararse sobre el plinto del centro de la plaza. El chico estaba pálido y asustado, pero no se movió cuando Arthur Duncan, procurador de la parroquia de Cranesmuir, enderezó su figura regordeta con algo que se asemejaba a la dignidad y se aprestó a pronunciar la sentencia. El muy tonto ya había confesado cuando llegué, dijo una voz a mi oído. Hayley miraba con interés sobre mi hombro. No pude lograr que lo absolvieran del todo. Pero conseguí que le dieran la pena más leve, apenas 1 hora en la picota y una oreja clavada. ¿Una oreja clavada? ¿Clavada a qué? Bueno, a la picota, claro está. Me dirigió una mirada extraña pero se volvió hacia la ventana para contemplar la ejecución de la sentencia menor obtenida a través de su compasiva mediación. La masa de cuerpos alrededor de la picota era tan espesa que casi no se podía ver al muchacho, aunque la multitud retrocedió un poco para que el cerrajero tuviera libertad de movimientos para clavar la oreja. El chico, pálido y pequeño en las garras de la picota, tenía los ojos cerrados con fuerza y así los mantuvo mientras temblaba de miedo. Cuando le introdujeron el clavo, emitió un gemido agudo y débil, audible a través de las ventanas cerradas. Me estremecí. Hayley y yo volvimos a nuestro trabajo al igual que la mayoría de los espectadores de la plaza. Pero yo no podía evitar levantarme para mirar de tanto en tanto por la ventana. Algunos holgazanes que pasaban por el lugar se detenían a mofarse de la víctima o a arrojarle bolas de barro. De vez en cuando, algún ciudadano más serio aprovechaba un momento en la ronda de sus actividades diarias para contribuir al perfeccionamiento moral del delincuente con unas pocas palabras bien escogidas de desaprobación y consejo. Todavía faltaba 1 hora para el atardecer de fines de primavera y estábamos tomando el té en la sala cuando llamaron a la puerta. El día estaba tan oscuro por la lluvia que era difícil calcular la posición del sol. La casa de los Duncan se jactaba de poseer un reloj, un artefacto magnífico de paneles de nogal, con péndulos de bronce y una esfera decorada con un coro de querubines. El instrumento señalaba las 6:30. La sirvienta abrió la puerta de la sala y anunció sin ceremonia. Adelante. Jamie McTavish agachó la cabeza automáticamente al atravesar la puerta. La lluvia había oscurecido su brillante cabello dándole el color del bronce antiguo. Tenía puesta una casaca vieja y llevaba una pesada capa de montar de terciopelo verde doblada debajo del brazo. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y me incorporé para presentarle a Hayley. Señora Duncan, señora Beecham. Hizo una señal hacia la ventana. Veo que ha sido una tarde agitada. ¿Todavía está ahí? Pregunté, mirando hacia afuera. El muchacho no era más que una figura oscura a través de los ondulantes cristales de la sala. Debe de estar empapado. Lo está. Jamie desplegó la capa y la extendió hacia mí. Y Colum pensó que usted también lo estaría. Tenía cosas que hacer en la aldea así que me envió para que le trajera la capa. Debe regresar conmigo. Muy amable, comenté con aire ausente. No podía dejar de pensar en el chico de la curtiduría. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse allí? Pregunté a Hayley. El chico de la picota, añadí con impaciencia al ver su expresión desconcertada. Ah, él, respondió y frunció el entrecejo por un tema tan poco importante. 1 hora, ya te lo he dicho. El cerrajero ya debería haberlo soltado. Lo hizo, afirmó Jamie. Lo vi al cruzar la plaza.
Lo que ocurre es que el muchacho aún no ha reunido el valor suficiente para arrancarse el clavo de la oreja. Me quedé boquiabierta. Significa que no se lo quitarán. Que tiene que arrancárselo él mismo. Oh, sí. Jamie demostraba una jovialidad fuera de lugar. Todavía está un poco nervioso, pero supongo que pronto se decidirá a hacerlo. Está lloviendo fuerte y no tardará en caer la noche. Ahora debemos marcharnos o nos quedaremos sin cenar. Saludó a Hailey con una reverencia y se volvió para irse. Espera un poco, me dijo Hailey. Ya que este joven grande y fuerte te acompañará a casa, tengo un baúl de calabazas secas y algunas otras cosas que prometía la señora Fitzgibbons. El señor McTavish sería tan amable de llevarlo por mí. Jamie asintió. Hailey entregó una enorme llave de hierro forjado a un sirviente y le ordenó que buscara el baúl en su cuarto de trabajo. Mientras el criado estuvo fuera, ella se entretuvo un momento en un pequeño escritorio. Para cuando apareció el baúl, una caja de madera de tamaño considerable con aros de bronce, Hailey había terminado la nota. Se apresuró a espolvorearla con arenilla, la dobló y la selló con una gota de cera de la vela. Luego me la entregó. Toma. Es la factura. Puedes dársela a Dougal por mí. Él se ocupa de los pagos y esas cosas. No se la entregues a nadie más o no me pagarán durante semanas. Sí, por supuesto. Me estrechó en un caluroso abrazo y, advirtiéndome sobre el frío, nos acompañó hasta la puerta. Permanecí al amparo del alero de la casa mientras Jamie ataba la caja a la montura del caballo. Ahora llovía con más intensidad y el agua caía de los tejados como una cortina irregular. Estudié la espalda ancha y los antebrazos musculosos de Jamie mientras alzaba la caja pesada con, al parecer, poco esfuerzo. Luego contemplé el plinto. El chico de la curtiduría, a pesar del incentivo de la multitud otra vez congregada, continuaba unido a la picota. Desde luego, no se trataba de una hermosa muchacha con cabello rubio, pero la actitud anterior de Jamie durante la audiencia de Colum me hizo pensar que podría no ser indiferente a la situación del chico. Señor McTavish, comencé con vacilación. No hubo respuesta. El apuesto rostro no se alteró, la boca ancha permaneció relajada, los ojos azules enfocados en la correa que estaba asegurando. Ah. Jamie. Intenté de nuevo, en voz algo más alta. Levantó la cabeza de inmediato. De modo que era cierto que no se llamaba McTavish. Me pregunté cuál sería su apellido. Sí. Respondió. Eres, bastante grandote, ¿no? Inquirí. Sus labios esbozaron una semisonrisa y asintió. Era evidente que se preguntaba qué andaba tramando. Lo suficiente para casi todo, repuso. Me animé y me acerqué a él para que no me oyera ningún rezagado de la plaza. ¿Y tienes fuerza en los dedos? Aventuré. Jamie flexionó una mano y la sonrisa se ensanchó. Claro que sí. ¿Acaso quieres que te parta algunas castañas? Me miró con un destello astuto y divertido. Eché un vistazo al grupo de espectadores de la plaza. Más bien que las saques del fuego. Alcé los ojos para afrontar su inquisitiva mirada azul. Puedes hacerlo. Se quedó observándome un rato, todavía sonriente. Luego se encogió de hombros. Sí, si el cuerpo del clavo es lo bastante largo para poder agarrarlo. Pero tendrás que alejar al gentío. No aprobarían interferencias, mucho menos de un extranjero. No había anticipado la posibilidad de que mi petición pudiera ponerlo en peligro. Vacilé. Pero él parecía dispuesto a intentarlo a pesar del riesgo. Bueno, si ambos nos acercáramos para ver mejor y el espectáculo me provocara un desmayo, ¿crees? Por no estar acostumbrada a la sangre y todo eso. Enarcó una ceja con sarcasmo y sonrió. Sí, servirá. Y si te las ingenias para caerte del plinto, tanto mejor. De hecho, la idea de mirar me daba cierta aprensión, pero la visión no resultó tan impresionante como había temido. El clavo atravesaba con firmeza la parte superior de la oreja, casi el borde, y quedaban libres unos 5 centímetros del cuerpo cuadrado y sin cabeza del tornillo. Casi no había sangre y a juzgar por la expresión del muchacho, si bien estaba asustado e incómodo, era obvio que no sufría mucho dolor.
Comencé a pensar que tal vez Haley tenía razón. Dado el estado general de la jurisprudencia escocesa actual, quizá fuera una sentencia clemente. Aunque eso no modificaba en lo más mínimo mi opinión sobre la atrocidad del castigo. Jamie se abrió paso a través de los espectadores y meneó la cabeza con desaprobación en dirección al chico. Bueno, muchacho, dijo, chasqueando la lengua. Estás en un aprieto, ¿verdad? Apoyó una mano larga y firme en el borde de madera de la picota con el pretexto de mirar mejor la oreja. De acuerdo, niño, añadió con desprecio, es muy sencillo. Bastará con un buen tirón. ¿Quieres que te ayude? Extendió una mano como para coger al chico del cabello y tirar de su cabeza. El muchacho gritó aterrorizado. Reconocí la señal y retrocedí, asegurándome de pisar con fuerza los pies de la mujer que se hallaba a mis espaldas. Esta gritó angustiada cuando el talón de mi bota trituró sus metatarsos. Discúlpeme, jadeé. Estoy tan mareada. Por favor. Me alejé de la picota y di 2 o 3 pasos tambaleantes, aferrándome a las mangas de los que se encontraban cerca de mí. El borde del plinto estaba a solo 15 centímetros de distancia. Me agarré con firmeza a una muchacha bastante corpulenta que ya había escogido para ese fin y me lancé de cabeza sobre el borde, arrastrándola conmigo. Rodamos por el césped húmedo en una maraña de faldas y gritos. Por fin, le solté la blusa y me relajé dramáticamente boca arriba, con los brazos extendidos. La lluvia caía sobre mi rostro. En realidad, el impacto me había cortado un poco la respiración, la chica había caído sobre mí, y pugné por recobrar el aliento, escuchando el parloteo de voces preocupadas a mi alrededor. Especulaciones, sugerencias e interjecciones de asombro llovían sobre mí, más gruesas que las gotas de agua del cielo. Un par de brazos familiares me ayudaron a sentarme y cuando abrí los ojos, me encontré con una ansiosa mirada azul. Un pestañeo rápido me dijo que la misión estaba cumplida y en efecto, vi al chico de la curtiduría alejarse a toda velocidad con un pañuelo apretado contra la oreja, ignorado por la muchedumbre que se había vuelto para concentrarse en la nueva diversión. Los aldeanos, que horas antes habían pedido la sangre del chico, fueron todo generosidad conmigo. Me incorporaron con gentileza y me llevaron de regreso a casa de los Duncan, donde me atosigaron con coñac, té, sábanas calientes y simpatía. Solo se me permitió partir cuando finalmente Jamie declaró con sequedad que debíamos marcharnos. Me levantó del sillón y se encaminó hacia la puerta sin prestar atención a las protestas de mis anfitriones. Montada una vez más delante de él, llevando a mi caballo por las riendas, intenté agradecerle su ayuda. No ha sido nada, contestó. Pero te has arriesgado, insistí. Cuando te lo pedí, no me di cuenta de que te pondría en peligro. Ah, comentó evasivamente. Un momento después, agregó con un dejo divertido, no esperarás que sea menos audaz que un muchacho inglés, ¿verdad? Arreó a los caballos en tanto las sombras del crepúsculo se juntaban a la orilla del camino. No hablamos mucho durante el resto del trayecto. Y cuando llegamos al castillo, me dejó en el portón con un simple y burlón. Buenas noches, señora Sassenach. Pero yo sentí que habíamos iniciado una amistad profunda que iba más allá de compartir chismes bajo los manzanos.